Pues bienvenidos mis amigos a este taller de grabado y pues espero que sea de utilidad para ustedes, que podamos disfrutarlo y compartir de este momento. ¿De acuerdo? Pues vamos con la primera parte. Y miren, normalmente les he hablado, ¿no?, de que suelo utilizar inicialmente una primera idea, un primer bosquejo, un primer dibujo. Y en este caso, bueno, voy a trabajar un autorretrato. Y hay que empezar a pensar desde el puesto o la posición de grabador. ¿Qué quiero decir con eso? De que tengo establecido un dibujo previo, ¿verdad? Sí, en el que voy tratando de conseguir la forma, el parecido y toda esa estructura técnica. Pero es a partir de ahora en que yo empiezo a dejar de pensar en esa línea, sino que voy a hacer uso de una herramienta o de herramientas, en este caso las gubias, que van a ser las que me van a permitir generar incisiones, texturas, trazos, y con las cuales voy a tratar de interpretar gestualidad, movimiento, eh, ¿qué sería? Composición estructural de formas, planos, y eso va a permitir que mi pensamiento realmente se salga de este tipo lineal y que yo empiece a pensar en el todo de la construcción, ¿cierto? Entonces, luego de tener esta primera parte, esta primera idea, empiezo a razonar en cómo generaría ya mi bloque de creación, ¿no es cierto? Entonces, para eso, permítanme, quiero hacerles una pequeña explicación de cómo va más o menos estructurada mi idea ya en el proceso de la placa a trabajar. Porque, claro, deseo que la estructura de mi obra tenga un poco de esencia armónica. Entonces, digamos que deseo que haya en la parte superior de mi obra una parte orgánica. Y para eso, por ejemplo, lo que hago es el uso de cualquier material que me permita rayar, tomarlo desde la parte de atrás, y que esa manera en la que no puedes controlar tan bien la manipulación o la maniobra me permita a mí generar unas formas orgánicas que le van a dar cierto dinamismo a mi trabajo en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ejercer, trazar o realizar este tipo de trazos, ¿sí?, me va a permitir que la obra tenga esa estructura orgánica que deseo, porque le va a permitir respirar a la obra, ¿sí?, en este caso. Aparte de esto, pues en la parte, digamos que algo central, ¿sí?, digamos que más o menos por este espacio, ¿sí?, tengo la idea de que aquí, por ejemplo, más o menos vaya lo que sería mi retrato, ¿sí?, ¿de acuerdo? Y que en este lugar de aquí, pues confluya la parte más importante de la idea que yo tengo como, como propuesta para esta obra gráfica. Entonces, acompañándole a esta imagen, ¿sí?, va a estar aquí el perfil de un desnudo, pero entendiendo de que soy muy amante de las formas que tiene esta suerte del cuerpo femenino, y que a uno le permite tener una sensación muy bonita al poder ver esos volúmenes y también esas líneas que ingresan, ¿no? Entonces, permite que haya siempre dinamismo, eso lo conocemos desde siempre, pero voy logrando estructurar esa parte emocional también en el proceso de mi creación, en el proceso de la obra. En esta parte superior va a haber una textura que va hacia arriba, que va a representar un poco el tema del pensamiento y de cómo con el cabello trato de hilar hacia arriba mis ideas, ¿sí? Aparte de eso, en la parte de acá superior, quiero seguir manteniendo este tema de lo orgánico y trazar
un par de árboles tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y pues como les estoy contando, la idea es poder siempre mantener viva esa parte que todos debemos conservar, ¿no? Pues en este lado de acá tengo la intención de que vaya igual otro de los personajes, ya en el sentido de creación y en la forma que tengo de crear a estos personajes y que sean un aporte a la dinámica de la obra, ¿no? A este otro lado también va a haber otro personaje, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es la estructura compositiva. Siempre pienso en los triángulos. También pueden revisar otro de los videos que ya había compartido para siempre mantener el equilibrio de los pesos, ¿no? Tanto en tamaño, forma, color. Y pues en la parte baja también quiero jugar con estos rasgos orgánicos que pueden o no representar vegetación, no es el objetivo, sino más bien la estructura orgánica, para que haya respiros en relación a líneas fuertes que van a determinar estas formas, ¿sí? No son necesariamente líneas consecutivas, son líneas que pueden tener rasgos de corte, ¿sí? Y justamente esas sensaciones nos van a dar nuevas lecturas ya como espectadores, ¿no es cierto? Entonces, miren, estoy un poco contándoles cómo va a ir la obra, ya en la parte de idea, como la tengo planteada, ¿sí? Y es empezar a jugar y uno ir teniendo ese divertimento, por digámoslo de alguna manera, a esta forma de creación, ¿sí? Esto por aquí, y pues voy a hacer que hayan unas líneas que estén continuadas, ¿sí? Que se salgan del parámetro del espacio determinado de trabajo para que generen una ruptura lineal y me permita que la visualización me lleve a los otros planos de lectura también, ¿sí? Entonces, con esta idea general que les acabo de contar en este momento, pues tengo el deseo de empezar a tener ese divertimento artístico, ¿sí? Y empezar a trabajar con mi propuesta. ¿Les parece? ¿Les agrada la idea? Ahora, yo lo que les propongo es que ustedes hagan un mismo procedimiento, ¿sí? Como les había indicado inicialmente, o sea, esto sería algo así, ¿no? Inicialmente acá va a ir la parte del retrato, los personajes que van en contrapesos, y aquí es bueno explicar algo, ¿sí? Para este trabajo voy a utilizar también cartón. En este caso tengo aquí cartón gris, perdón, este es cartón de museo. ¿Por qué cartón de museo? O también se lo conoce como passepartout, ¿no? Bueno, es un cartón delgado que tiene una textura bastante suave, pero más que nada lo que me interesa de esto es que la textura que me va a dejar es bastante fina y muy rica en contrastes. Entonces, en la parte de atrás, en el fondo de atrás de la obra y en este espacio vacío que me va a quedar aquí, voy a hacer uso del planteamiento del cartón para que me deje unas sensaciones que quiero lograr con él de aguatintas en algunas zonas, ¿sí? Entonces, estas aguatintas que quiero que vayan por este espacio, quiero que sean muy aportadoras a generar cierto dramatismo en la obra y lo mismo en la parte interna de este espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, darnos cuenta de que podemos utilizar diversos materiales que los vamos a trabajar con el tema de relieve y que nos va a permitir ir logrando otros efectos y sensaciones que propicien a que la obra tenga mucha mayor riqueza en su concepto ya estructural de obra, ¿no? ¿Qué más? Hablarles en la parte cromática de que voy a trabajar toda la obra en colores que van a ir siendo secuenciales, ¿no? Desde la luz hacia la oscuridad, ¿sí? Pero al final, en esta parte de acá de la obra, voy a detenerme y es aquí donde vamos a recuperar luz, es decir, voy a llegar a unos tonos semi oscuros, ¿ok? ¿Sí?
Y luego esta parte de aquí vamos a pasarle blanco, ¿sí? Vamos a dejar tiempos de secado de 1 o 2 días y luego de eso procederemos a continuar ya con el trabajo con una nueva cromática en este sector de aquí. ¿De acuerdo? Entonces ese es el propósito que debemos lograr en este taller. Esta parte de atrás será un plano más lejano, ¿sí? Estos elementos vegetales de acá van a tener un cuarto y un tercer plano, lógicamente. La parte central siempre va a jugar dentro del primer plano y ruptura de planos intermedios dentro de este espacio. Y estos elementos laterales, ¿sí?, tendrán sus planos intermedios entre esta forma y el primer plano que tenemos acá para ir logrando esas rupturas. Hasta ahí es como lo tengo pensado, ¿sí? Pero como les decía, acá lo importante ahora es empezar a divertirse y ver a dónde nos lleva el tema del color, la forma y la estructura. Y también sus texturas. Normalmente cuando asisten a mi taller, las personas que vienen a trabajar y me vienen a contar de que su trabajo va a ser con amarillos, violetas, anaranjados, yo les digo que está bien tener una idea de por dónde queremos ir cromáticamente, pero es la obra la que ya en el momento de la ejecución nos va a decir cuál es el color que viene, ¿sí? Si vamos a ir por cálidos o por fríos, si debemos trabajar con veladuras o por capas. Entonces eso lo iremos tomando en consideración ya en el proceso de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces espero que esta primera parte explicativa sea para ustedes clara y podamos entender cuál es el proceso y tratamiento de lo que vamos a hacer. ¿Correcto? Ahora pasemos a la parte de entender el proceso en la placa, ¿cierto? Tengo ya aquí realizado, ¿no es cierto?, mi dibujo esquemático en la placa. Y ahora pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Vamos a empezar pues con lo lógico. Si les había dicho de que vamos a trabajar con la parte de cartón también, lo primero que tengo que hacer aquí es desbastar toda esta zona y dejar solamente estas líneas que tengo aquí orgánicas. La parte de acá, que les decía que también quiero trabajar con el efecto de sensación de aguatinta o cuasi pictórico que nos deja el cartón, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas zonas de acá me permitan a mí llegar a ciertos esquemas de contraste textural, ¿de acuerdo? De aquí empezar también a trabajar toda la forma. Inicialmente, miren, voy a desbastar todas estas dos zonas y luego voy a delinear estas otras zonas. ¿Por qué voy a delinear? Porque vamos a generar una primera estampa, ¿sí?, con todo ya delineado y con corte o desbastado para hacer una contraprueba. Esa contraprueba vamos a pasarle luego a nuestro cartón, ¿sí? En este caso, ¿sí? Acá el cartón. ¿Para qué? Para poder yo seguir las líneas y los entramados bien de acuerdo al espacio que tengo aquí y al espacio que tengo acá. Si no han hecho antes una contraprueba, pues en esta ocasión vamos a aprender qué es una contraprueba y cómo se lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, manos a la obra y pues voy a empezar a trabajar ya en este espacio.